manejo hormonal de ovario, testículo o climaterio. Entonces vean, el proceso es el siguiente. Cuando las gónadas se forman entre las 5 y 6 semanas, la capacidad de la gónada para hacer ovario o testículo es bipotencial. Y el elemento que diferencia va a ser el cromosoma Y. Si tengo cromosoma Y, esa gónada a la semana 7 se convierte en testículo. Si no hay el cromosoma Y, esa gónada en la semana 9 se convierte en ovario. Y una vez que se formó el testículo, vamos a ver que las células de Leydig, que son las formadoras de testosterona, son estimuladas por la hormona del embarazo, la HCG, y esto va a permitir la testosterona, desarrollo de conductos de Wolff genitales internos, mientras que por efecto de la 5-alfa reductasa, la testosterona se convierte en dihidrotestosterona y esto va a permitir el desarrollo de los genitales externos. Entonces, esto es lo que genera que cuando se produzca la unión de cromosomas, se produzca el sexo genético, el sexo cromosómico, XX o XY, lo que va a determinar pues el sexo gonádico, ¿no? Si testículos o, si no, formación de ovarios. Esos gónadas van a formar hormonas que van a determinar el fenotipo de la persona. Y además esas hormonas afectan el desarrollo del sistema nervioso central para formar lo que se llama, acá sería un sexo neuronal, sexo nervioso, acá sería un sexo hormonal, este es un sexo gonádico. Producto de las hormonas tenemos el desarrollo de genitales externos, que es como nace el individuo, y en base a eso se le establece la asignación de sexo y la formación. Pero cuando la persona sobre las 8 o 10 años empieza a desarrollar la pubertad, en ese momento vamos a tener que se activa el sexo, el sistema nervioso central, y tenemos pues la identidad sexual. Condiciones normales son XX, tiene ovarios, tiene estrógenos, cerebro de mujer, genitales femeninos, y se identifica como si fuera una mujer, y en el caso del varón, XY, testículos, testosterona, genitales de varón, cerebro de varón y identidad de varón. Los intersexos lo veremos en fisiopatía. Con la idea entonces que el cromosoma Y, que tiene el gen SRY, es el que va a determinar la diferenciación sexual en masculina. Si no existe el cromosoma Y, esa persona o ese ser tiende hacia lo que es femenino. ¿Qué tenemos nosotros para la parte hormonal? Que existe el famoso eje hipotálamo, hipófisis, gónada, porque igual funciona para testículo que para ovarios. El hipotálamo libera GnRH, factores de liberación de gonadotrofinas, que a su vez va a hacer que la hipófisis libere las gonadotrofinas LH y FSH, y estas van a actuar en las gónadas. Entendiendo que la gónada básicamente tiene dos funciones, una función de formar los gametos y la otra función de formar las esteroides sexuales para el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Si tomamos ya funcionalmente, León Sperov, que es el padre de la endocrinología, establece que en el caso de la mujer tenemos 4 compartimentos que son dependientes uno de otro. El compartimento 1 estaría formado básicamente por el útero y vagina, que depende de estrógenos y de progesterona. El compartimento 2 está formado por ovarios, que son los que forman el estrógeno y la progesterona, pero que dependen a su vez del compartimento 3, que es la hipófisis. Y la hipófisis comanda porque va a permitir la liberación de FSH y LH al ovario. Ya la hipófisis anterior, a su vez, que es el compartimento 3, depende del compartimento 4. Está formada por el hipotálamo y el sistema nervioso central, que permiten la liberación de GnRH. Recuerden además que el hipotálamo es el centro de las emociones, por lo tanto cualquier situación estresante va a modificar el efecto hipotalámico y eso modifica completamente el desarrollo funcional
del genital femenino, ¿no? Entonces vamos a encontrar que hay causas hipotalámicas que determinan pues problemas en la menstruación. Ahora bien, cuando un ser nace, más o menos del año hasta los 8 años, no hay actividad hormonal. Y no hay actividad hormonal porque el hipotálamo recién está en maduración. ¿Qué va a pasar sobre los 8 años? A los 8 años se va a activar el eje hipotálamo-hipófisis y básicamente en el caso de la mujer se liberan gran cantidad de estrógenos y los estrógenos son responsables de todos los cambios puberales. Esta activación del eje es debida básicamente a que conforme va creciendo la mujer, una beta-endorfina, que es un inhibidor intrínseco central, está impidiendo que el hipotálamo funcione. Y en segundo lugar, la aparición de la leptina. Entonces, leptina aumentada y disminución de inhibidor intrínseco, se activa el hipotálamo y se activa el eje. En el caso de la mujer, sabemos que eso es debido a efecto de estrógenos que me dan los efectos, los caracteres sexuales secundarios. Y en una niña, ¿cómo entendemos la pubertad? Por la aparición de algunos elementos que determinan que ya está en fase de desarrollo sexual. Y estos son los siguientes. Una niña, inmediatamente, lo primero que desarrolla es el botón mamario y eso se llama la telarquia, que me indica el desarrollo de estrógenos. Posteriormente vamos a ver que la niña desarrolla la pubarquia o adenarquia, es decir, aparición de vello púbico, y la pubarquia o adenarquia me está indicando una buena función de la suprarrenal porque está liberando testosterona y dihidrotestosterona. Posteriormente va a venir la menarquia o primera menstruación y después al año más o menos aparece la ovulación. Sin embargo, recuerden ustedes que antes de la menarquia, primera menstruación, lo que ocurre es un aumento del crecimiento o aumento de la talla en la niña. Entonces, esta es más o menos el desarrollo de la pubertad en la niña. Tanner describe los 5 estadios, ya sea para pubarquia, ¿no?, o para telarquia, ¿no? De tal manera de que no es motivo de la clase explicar cada uno de los estadios, pero definitivamente una niña que todavía no inicia actividad de hormonas sexuales tiene pues un Tanner 1, un Tanner 2, tanto para vello como para mama. Cuando ya empieza a menstruar, luego tenemos el Tanner 3 y ya la adulta finalmente el Tanner 5. En base a Tanner uno puede diferenciar los problemas que tenemos en el desarrollo sexual de las mujeres en este caso. La menarquia, ¿por qué tiene que crecer la mujer? Porque para que una menstruación se dé, se necesita mínimo un 16% de grasa corporal y un peso que está sobre los 47 kilos. Por eso que, dependiendo de cada desarrollo de la persona, la menarquia, vamos a ver que conforme el desarrollo humano ha ido mejorando, la edad de la menarquia, conforme han pasado los años, ha ido disminuyendo. Para que tengan idea, en el siglo XVII la menarquia estaba sobre los 21 años. En el siglo XIX estuvo sobre los 16. Para el siglo XX sobre 14 y ahora estamos trabajando sobre 12 o sobre 11 años. Eso es en razón del desarrollo humano. Cuanto más rápido crece la niña, cuanto más ejercicio tiene, cuanto mejor alimentación tiene y menos enfermedades tiene, la menstruación se va a ir adelantando. En poblaciones pobres, por ejemplo en el África subsahariana, la menstruación está apareciendo sobre los 16 años. Ahora, todo este desarrollo básicamente se ha hecho para el desarrollo de genitales internos. En este caso lo que nos interesa es el ovario, ¿no? Porque el ovario es el órgano funcional y del ovario lo que nos interesa es esta estructura que es el folículo. La función del folículo es función del ovario. Decía a ustedes que lo que hace el ovario o el folículo en este caso es formar las hormonas, las esteroides sexuales. Todos los esteroides sexuales devienen del ciclo pertano-fenantreno, que es el colesterol. Este colesterol se convierte en pregnenolona, que es un precursor progestágeno, y de ahí sale la progesterona, primera hormona sexual. Esta progesterona se va a convertir posteriormente en androstenediona y luego en testosterona, que ya es un andrógeno.
y finalmente la testosterona termina convirtiéndose en estrógeno. Entonces, las tres hormonas sexuales están emparentadas, primero son progestágenos, después andrógenos y finalmente los estrógenos. ¿Dónde se forman estas hormonas? Ven ustedes básicamente en ovario, en la mujer, testículos, en ambos en suprarenales y hay una conversión periférica. Vamos a ir viendo poco a poco. En lo que se refiere a los estrógenos para funcionar necesitan receptores. Y existen dos tipos de receptores estrogénicos, el alfa y el receptor beta. ¿No? El más frecuente, el más común, el más conocido es el receptor alfa. Y también tenemos el receptor beta. Los receptores estrogénicos son receptores intracelulares, se encuentran en el citoplasma. Y entonces lo que vamos a tener es que cuando un estrógeno ingresa a la célula, va a juntarse con el receptor, en lo que se forma el complejo receptor estrógeno. Y ese complejo receptor estrógeno, para que tenga mejor disposición, tiene a subdividirse, o sea, forma una diada. Y de esa forma va a llegar a nivel del DNA de la célula para generar una nueva proteína. Lo característico de las hormonas esteroideas sexuales es que actúan siempre generando activación proteica, es decir, nuevas proteínas. Estos receptores, como ven ustedes, alfa o beta, pueden estar distribuidos en diferentes partes del cuerpo, sea en tejido reproductivo, el útero, la mama, ¿no? Sea en hueso, en endotelio, en pulmones. Es decir, donde tengo receptores voy a tener función estrogénica. Por eso que el estrógeno actúa en hueso, actúa en hígado, actúa en ovarios, actúa en pulmones, actúa en endotelio, en razón de que tenemos receptores estrogénicos, ¿no? Y cuando se produce la dimerización pueden ser dos receptores alfa, puede ser un alfa con un beta o pueden ser dos receptores beta. Esto va a depender del tipo de ligando que tiene. Ven ustedes, si hablamos de los receptores alfa, vamos a ver que el alfa está en el hipotálamo, tiene que ver con la actividad sexual, secreción de GnRH, regulación de vasopresina, a nivel de pituitaria para que se libere prolactina, a nivel de ovarios, el beta en granulosa y el alfa en células epiteliales y la P. Sí tienen diferentes localizaciones, ¿no? Igualito, las mamas, gran cantidad de el alfa, por eso que se activa fácilmente, las mamas son activadas por efecto de estrógenos, ¿no? El útero también cantidad de alfa, un poco beta para las funciones. Y lo más importante, la acción neuroprotectora del estrógeno se da porque tenemos receptores en tejido nervioso. En el hipocampo los receptores nos van a ayudar a que el estrógeno ayude en memoria y aprendizaje. A nivel cardiovascular, miren, el receptor alfa incrementa el óxido nítrico endotelial, por eso que es endotelio protector. El beta reduce el engrosamiento endotelial post-injuria para que no tengamos pues un epitelio fibrosado. En el hígado ambos ayudan a disminuir el colesterol y incrementan factores de coagulación. Y en el hueso incrementan densidad mineral ósea. Hemos estado viendo. Ahora, esto es importante. Miren, los receptores, sea alfa o sea beta, van a actuar de acuerdo al ligando. ¿Qué cosa es el ligando? Es aquella sustancia que va a permitir la acción hormonal. Es decir, el receptor alfa o beta, el ligando básico es el estrógeno, que es el estradiol. Cuando el estradiol actúa con el estrógeno o con el alfa o con el beta, lo que vamos a tener una secuencia agonista, es decir, una secuencia proestrógeno o una secuencia donde el estrógeno está actuando como elemento activador. Por ejemplo, si el receptor alfa que está en mama es activado por el estradiol, ese estradiol va a ser una reacción agonista, es decir, la mama, los canalículos van a empezar a crecer. Ese es un efecto agonista. Puede ser que este mismo receptor ahora sea unido por otro ligando que es un antiestrógeno y el efecto va a ser antagonista puro. O puede ser que haya otros ligandos que son los SER, que son moduladores de los receptores.
Y depende de estos moduladores, en algunos tejidos actuarán como agonistas y en otros tejidos actuarán como antagonistas. Es decir, la respuesta hormonal no depende del receptor, sino depende del ligando. Y esto va a actuar tanto para estrógeno como para progestágeno. En cuanto a los progestágenos, que son derivados de la progesterona, tenemos tres grupos de progestágenos. Uno, esta es la progesterona, y hay sustancias que tienen la estructura básica de progesterona. A ese grupo se le llaman los pregnanos. A esta progesterona la modifican en lo que se llama la nortestosterona, y hay estructuras, hay hormonas muy similares a la nortestosterona, y a este segundo grupo se llama el grupo de los estranos. Y finalmente hay un tercer grupo derivado del norgestrel, que a este grupo se llama los gonanos. Entonces, de progestágenos actuales tenemos pregnanos, estranos y gonanos. Los gonanos son los últimos y son los que tienen la mayor potencia progestogénica, por eso que son los que más se usan actualmente. Dependiendo del tipo de gestágeno, van a ver ustedes que los efectos que tienen son diferentes. Sencillamente, para que ustedes tengan conocimiento, esto no es problema de conocimiento para ustedes. Ya cuando hagan la parte de gineco, ahí va a ser el dolor de cabeza. ¿Qué hacen los progestágenos? Igualito, los progestágenos también tienen dos receptores, el 1 y el 2, o también le llaman el A y el B, igual que el B. Estos receptores están en el núcleo, son receptores nucleares. Los de estrógeno están en citoplasma, los de progestágeno están en núcleo. Y la activación, o sea, el hecho de que inicien actividad, es debido a acetilación de histonas. Y el antagonismo es debido a desatilación de histonas. Es decir, o forman nuevas moléculas de polipéptidos o no forman moléculas de polipéptidos que como que actúan, ¿no? Pues si vemos así, vamos a ver que la progesterona ingresa al núcleo y se junta con su receptor, que se llama el complejo progesterona receptor. ¿Y qué va a hacer ese complejo? Va igual a dimerizarse, es decir, para ayudar y facilitar la respuesta a la progesterona. El mecanismo es el mismo. Cuando dimeriza, puede dimerizar los dos del tipo B o tipo 2, o uno B y otro A, o los dos del tipo A. De manera que ven ustedes que el manejo de receptores estrogénicos y progestágenos es el mismo. La diferencia está en la localización, la acción siempre la hacen igual. Y estas son las diferentes funciones que desarrolla el progestágeno tipo A o tipo B. No se hagan problemas porque no es motivo. ¿Qué hace el progestágeno? Vamos a ver, en el embarazo permite mantener el embarazo. Básicamente va a facilitar el desarrollo de embrión. El progestágeno inhibe contractilidad uterina para que no haya contracción y la gestación se dé hasta las 40 semanas. Y lo más importante, inhibe mecanismos inmunológicos, es decir, que el feto es 50% ajeno a la mujer, por lo tanto debería rechazarlo y no lo rechaza por efecto de la progesterona que genera una tolerancia inmunológica. El progestágeno, vamos a ver que bloquea LH, impidiendo que se produzca la ovulación, ¿no? Básicamente, dejemos ahí. Ahora bien, viendo ya lo que nos interesa. Cuando hablamos del centro hipotalámico, vamos a hablar que nosotros tenemos el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo libera GnRH, que es el factor de liberación de gonadotrofinas, a partir del núcleo arcuato. Pero este núcleo arcuato va a ser estimulado positivamente por la norepinefrina, por la leptina o por el neuropéptido I. Y va a ser inhibido por la endorfina beta, GABA y la dopamina. Básicamente ese es el juego que tenemos que ver en hipotálamo.
pasa lo siguiente, dijimos que el hipotálamo cuando ya está adecuadamente estimulado, vamos a ver que el núcleo que nos interesa es el núcleo AR4, porque ahí se forma GNRH. El núcleo AR4 libera GNRH y la GNRH se libera por pulso, no se libera de forma constante. Si los pulsos de GNRH son pulsos rápidos, lo que va a liberar la hipófisis va a ser LH. Si contrariamente los pulsos son lentos, lo que va a liberar va a ser FSH. Bien, ahora volvemos a lo mismo. El hipotálamo libera GNRH, el núcleo 4, la GNRH actúa en hipófisis, y la hipófisis hemos visto que libera FSH y LH. ¿Dónde actúa FSH y LH? Actúa en el ovario, pero el ovario hemos dicho que tiene los folículos, y el folículo tiene dos células importantes, la granulosa y la teca. FSH activa a la granulosa, mientras que LH activa a la teca. Para que no se olviden, LH tiene dos letras y teca tiene dos sílabas. LH va a teca, mientras que FSH va a granulosa. Esa FSH, que es la famosa hormona folículo estimulante, va a permitir que el folículo madure y crezca, ¿no? Y mientras madure y crezca, ahí se desarrolla el óvulo. Una vez que el óvulo está completamente maduro, ya no necesito FSH, sino que la salida de LH. Y LH, ¿qué va a hacer? Va a romper el folículo en lo que se llama la ovulación. Y luego ese LH va a transformar el folículo roto en cuerpo lúteo, que se va a encargar de formar progesterona. Bien. Mientras se va formando o desarrollando el folículo, en este antro folicular se forman dos sustancias. Una es la inhibina y la otra sustancia es el 17-estradiol o sencillamente estradiol, que es el estrógeno ovárico por excelencia. Una vez que ya se formó el cuerpo lúteo, lo que el cuerpo lúteo va a formar es progesterona. Ahora entramos entonces al ciclo menstrual. Bien. Cuando hablamos del ciclo menstrual, volvemos a hablar de la integración entre hipotálamo, hipófisis y ovario. Hemos visto que el núcleo 4 libera por pulsos GNRH, pulsos rápidos para la liberación de FSH, pulsos rápidos para LH, pulsos lentos para FSH. Y de ese FSH y LH tenemos la formación de las tres hormonas en el ovario: el estrógeno, la progesterona y los andrógenos, y de unas sustancias que no hemos visto, una de ellas la inhibina y la otra es la activina. Básicamente. Ahora, si sigo viendo, lo que tengo acá es el ciclo menstrual. Esto es a nivel de endometrio, acá a nivel de hormonas, acá a nivel del ovario, ¿no? Acá a nivel de la temperatura basal. Uno puede comenzar como quiere. Para términos prácticos, consideramos que el ciclo menstrual dura 28 días. ¿Cuál es el primer día del ciclo? El primer día que hay menstruación, o sea, descamación de endometrio. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cada una de esas fases en lo que va. En líneas generales, la parte más importante del ciclo es lo que ocurre a la mitad del ciclo, es decir, la liberación del óvulo, que es la ovulación. Eso va a hacer que un ciclo menstrual de una mujer tenga dos fases: una fase preovulatoria antes de la ovulación y una fase postovulatoria después de la ovulación. Eso es lo que vamos a tratar de explicar. GNRH, factor de liberación de gonadotrofinas, es un decapéptido que se produce en el núcleo AR4. ¿Y para qué me sirve? Para regular secreción de LH y FSH. Repito, pulsos rápidos LH, pulsos lentos FSH. Hacemos esto. Las gonadotrofinas FSH y LH, ¿no?, se producen en hipófisis. Las dos tienen dos unidades, una alfa y una beta, ¿no?, y dependen de los esteroides y de los péptidos ováricos. Ahora bien, miren ustedes, cuando a la semana 9 se forma el ovario, inmediatamente que se forma el ovario, dentro del ovario se empiezan a formar los folículos, que son las unidades funcionales. Entonces miren ustedes, inmediatamente que se forma
hay más o menos 7 millones de folículos. Y conforme ya llegaron a los 7 millones, inmediatamente empieza a desaparecer la apoptosis de folículos. De tal manera que cuando la mujer nace, solamente le quedan 200. Y de ahí, de lo que nace hasta que empieza a menstruar, se siguen desapareciendo los folículos y solamente le quedan 300.000, que es lo que va a utilizar en su vida reproductiva. A la cantidad de folículos que tiene una mujer en sus ovarios se conoce como reserva ovárica, ¿no? Es la cantidad de folículos que la va a acompañar. Aquí lo ven ustedes en letras, a lo que les gusta. 7 millones de folículos en el ovario fetal. Al nacimiento solamente quedan 2, 5 se murieron, y a la pubertad, cuando va a comenzar a menstruar la mujer, solamente le quedan 300.000. Y de esos 300.000 va a usar en su vida entre 400 y 500 en los 40 años de vida reproductiva que tenga. Ahora bien, si vemos los ovocitos, vamos a ver. Se dice que un folículo es primordial, ¿no? Cuando solamente tiene el ovocito, y luego pasa a ser un folículo primario. Estos dos folículos, el primordial y el primario, se encuentran en la etapa de feto, hasta los 6 meses de edad. A partir de ahí, el folículo sigue creciendo y ya se convierte en folículo primario, o que tiene su... Y el folículo primario finalmente va naciendo pues un folículo terciario, y esto ya es cuando la mujer ha nacido, desde la pubertad hasta el último día de menstruación, o sea, hasta la menopausia. Es decir, el folículo, folículo primordial o primario, pasa a folículo primario. Esta es la famosa fase tónica. Esto ocurre durante el feto es embrión. Cuando ya empieza la actividad hormonal en la mujer, entramos en lo que es la maduración folicular, y vamos a ver que los folículos tienen una fase de reclutamiento, folículos preantrales, secundarios, dominante y finalmente el folículo preovulatorio. Luego viene la ovulación y ese folículo se convierte en cuerpo lúteo. Dos cosas: si el cuerpo lúteo, si esa mujer se embaraza, el cuerpo lúteo se convierte en cuerpo lúteo de embarazo y continúa su proceso 12 semanas. Si esa mujer no se embaraza, el cuerpo lúteo se destruye, ¿no? La famosa luteólisis, se llena de fibras blancas y toma el nombre de cuerpo blanco o cuerpo albicans. Eso pasa. Entonces, el folículo primordial pasa a folículo primario, hemos visto en la fase tónica durante el feto. Y aquí lo que vamos a encontrar básicamente que miren, el ovocito 1 aumenta de tamaño, ¿no? Y empieza a formarse la teca. En este momento, en la fase tónica, el folículo crece solo, no necesita de ningún tipo de hormona, por eso se dice que es un crecimiento no hormonal. Ahora bien, normalmente siempre nos decían a nosotros que después que la mujer menstrua recién empieza a crecer el folículo. Eso es mentira. Miren, una semana antes que una mujer menstrue, los folículos que van a formar óvulo en el siguiente ciclo ya empiezan a crecer. Eso es lo que se llama la fase de reclutamiento. Entre 3 y 10 folículos empiezan a crecer solitos, fase de reclutamiento. Luego, esos folículos que están creciendo logran a tener un mismo tamaño. A ese se llama el cohorte folicular, ¿no? Y después vamos a seguir viendo y encontramos que de todos los folículos hay uno que está creciendo más que el resto. A ese se llama el folículo dominante. ¿Y por qué este crece y el resto empieza a atreziarse? Porque este tiene mejor capacidad de receptores. Y este dominante es el que se va a seguir creciendo. Y cuando este dominante logra tener 20 milímetros, se llama folículo preovulatorio. O sea, en todo ciclo tenemos reclutamiento, selección, cohorte, folículo dominante y finalmente el folículo preovulatorio. Entonces vemos cuando la mujer está siendo feto, en el útero están las oligogonias. Hemos dicho que se producen los folículos de primer orden con los folículos primarios. Ahora, ¿por qué se caracterizan los gametos? Porque los gametos tienen la mitad de cromosomas de la especie, y eso es debido a que se produce la meiosis. ¿Qué pasa con los folículos?
los folículos apenas se forman, inmediatamente arrancan su meiosis, pero todos se suspenden en la profase de la primera meiosis. ¿Y por qué se suspenden en la profase de la primera meiosis? Porque en el mismo folículo hay una sustancia que se llama el OMI, que es el factor de inhibición de maduración, y ese impide que se siga generando meiosis. Todos se quedan en profase de primera meiosis. ¿Cuándo se activa la meiosis? Justo antes de la ovulación. O sea, de los folículos, si una mujer tenía el folículo preovulatorio, ese folículo preovulatorio todavía está en profase de la primera meiosis. Antes de la ovulación, recién completa su primera meiosis. ¿Y por qué completa la primera meiosis? Porque justamente antes de la ovulación desaparece el OMI, que era el factor que impedía que la meiosis se produzca. Entonces, producida la primera meiosis, se produce la ovulación. Y en el momento de la ovulación, ese folículo que era primario se convirtió en folículo, ese ovocito que era primario se convirtió en ovocito secundario. Y en la ovulación se completa la primera división meiótica y se expulsa el primer cuerpo polar. Si ese ovocito que ha sido expulsado es fecundado, recién antes de la fecundación se completa la segunda meiosis y se expulsa el segundo cuerpo polar. Si ese óvulo no es fecundado, solo se queda con la primera meiosis. Acá lo vemos. Cuando se forman los ovocitos, ¿no? Todos están como ovogonia y empieza su primera meiosis. Y todos se quedan, ustedes, en fase de diploteno de la primera meiosis. En el momento en que se produce la ovulación, ahí se completa la primera meiosis y se expulsa el primer cuerpo polar, que es el ovocito fecundario. Y si ese ovocito fertiliza, recién se completa la segunda meiosis y se expulsa el segundo cuerpo polar. Así se puede ver. Ahora bien, como decíamos, la primera fase es el reclutamiento folicular, ¿no? Cuando comienza, gracias a la FSH. ¿Qué es lo que va a hacer FSH? Va a hacer que empiece a formarse los estrógenos dentro del folículo. Y todo va a depender de la cantidad de receptores para FSH que tengan. Aquellos que no crecen, sencillamente se mueren haciendo su apoptosis. Y finalmente, ven ustedes, acá ya tenemos el folículo preovulatorio, que está midiendo entre 18 a 20 milímetros con sus dos capas, la granulosa y la teca. ¿Por qué me interesa esto? La célula de la teca tiene receptores para LH, porque ustedes que LH activaba la teca, mientras que la célula de la granulosa tiene receptores para FSH. Y el sistema de trabajo del folículo depende de la teca y de la granulosa. ¿Cómo es la cosa? En la célula de la teca, por estímulo de la LH, directamente del colesterol se va a producir andrógenos. La teca forma andrógenos, androstenediona y testosterona. Esos andrógenos pasan a la granulosa y la granulosa, por acción de la FSH, va a convertir los andrógenos en estrógenos, en 17-estradiol. ¿Y por qué hace ese cambio? Porque aquí en la granulosa existe una enzima que es la aromatasa. Y la función de la aromatasa es convertir andrógenos en estrógenos. Y este estrógeno es el que va a salir a la circulación y va a generar todos los efectos del estrógeno. Ahora, para que se rompa el folículo, yo necesito que haya un pico de LH. Pero para que se dé el pico de LH, tiene que darse un pico de estrógenos. Cuando el folículo empieza a crecer, los niveles de estrógeno son bajos y conforme el folículo crece, los niveles de estrógeno se van elevando hasta llegar a un pico máximo de estrógeno.
Ese pico máximo de estrógeno es el estímulo para que se produzca el pico de LH. Y del pico de LH a 12 horas de producido es que se rompe el folículo y se produce la ovulación. Entonces es un juego de picos. La ovulación ocurre 10 a 12 horas después del pico de LH. Pero para que el pico de LH se dé, necesito yo el pico de estradiol que se da 24 horas antes. ¿Para qué me sirve el pico de LH? ¿O por qué el pico de LH genera en las siguientes 12 horas la ovulación? Primero, ese pico de LH me bloquea el OMI, que es el factor de inhibición de la meiosis. Por eso que al bloquearme el OMI se reinicia la meiosis justo antes de la ovulación. Ese pico de LH va a formar un montón de prostaglandinas, básicamente la prostaglandina F2-alfa, que es una prostaglandina de características de contracción. Y ese pico de LH va a luteinizar a las células de la granulosa. Ahora vamos a ver ese mecanismo. Entonces, pasaba lo siguiente, decía usted, esta es una célula, ¿no?, que está estimulada por la LH, por lo tanto es una célula de la teca. ¿Y qué hace la teca? Del colesterol directamente forma androstenediona y testosterona, andrógenos. La teca forma andrógenos. Estos andrógenos han pasado a la granulosa, y aquí en la granulosa, por acción de la aromatasa, se convierten en estrógenos. La androstenediona se convierte en estrona y la testosterona se convierte en estradiol. Ambos son estrógenos. Entonces el ovario forma los estrógenos en forma indirecta. Primera forma andrógenos y después se aromatizan los andrógenos para formar los estrógenos. Entonces, decíamos que la célula esta, la granulosa, se caracterizaba porque solo tenía receptores para FSH. Pero vemos acá que esta célula granulosa de pronto empieza a tener receptores para LH. Cuando una célula granulosa empieza a adquirir receptores para LH, se dice que el folículo se está luteinizando. O sea, justo antes de la ovulación, la granulosa empieza a luteinizarse. ¿Y por qué se luteiniza? Porque una vez que se rompe, se forma el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo está formado por unas células, la granulosa, pero que ahora solo tiene receptores para LH. Y en base a esos receptores de LH, del colesterol directamente forma progesterona y pocas cantidades de estradiol. Entonces, el folículo está formado de teca y granulosa. El cuerpo lúteo solo está formado de células de la granulosa que se han luteinizado. Y el cuerpo lúteo directamente del colesterol va a formar progesterona y estradiol, con características. Ahora bien, si llega el día 28 y no ha habido fecundación, ese cuerpo lúteo genera la luteólisis, ¿no? Se llena de fibras, cuerpo blanco ya no produce hormonas. Si contrariamente produce fecundación, el cuerpo lúteo se convierte en cuerpo lúteo de la gestación, activo hasta las 12 semanas, luego le da la posta a la placenta y no hay ningún tipo de inconveniente. El proceso de expulsión del ovocito o la ovulación es un proceso que es activo, no es pasivo, no es que se abre y se rompe el folículo. Pasa lo siguiente, una vez que ya tenemos el folículo preovulatorio, la prostaglandina, que también se ha formado, hace que la pared del folículo se contraiga, y al contraerse la pared del folículo, la presión intrafolicular aumenta. Segundo, por efecto previo a la ovulación, vamos a encontrar que hay enzimas que digieren la pared del folículo, que lo hacen más débil. Entonces, teniendo yo una pared del folículo más débil, que se contrae, y una presión folicular mucho más intensa, el óvulo sale expulsado en forma violenta y en forma brusca. ¿Correcto? Y ahí queda. Solamente para recordar qué pasa con los estrógenos. Los estrógenos, en general, los esteroides sexuales, estrógeno, progesterona, andrógenos,
tienen una circulación libre y unida a la proteína, unida a hormonas sexuales. La mayor cantidad va unida a la SHBG. Libre hay entre el 1, el 2 o máximo el 3%. Y la que me da acción hormonal es la hormona libre. En el caso de los estrógenos, el estrógeno ovárico es el estradiol. Cuando el estradiol se va al hígado, ahí se va a metabolizar y se va a convertir básicamente en estriol, que es el metabolito. Y ese estriol se elimina por orina, por bilis o por heces. Ya sabemos que el mecanismo básicamente es cuando se une a su receptor de estrógeno y genera transcripción, o sea, síntesis de proteínas. ¿No? Como les decía ustedes, el estrógeno ovárico fundamental es el 17 beta estradiol. Pero hay un estrógeno periférico que se forma en tejido graso a partir de androstenediona. Esa es la estrona, el estrógeno periférico por excelencia, y el metabolito de ambos es el estriol. La progesterona, donde se forma básicamente en el cuerpo lúteo, y cuando se metaboliza, se utiliza en el pregnandiol. Y ahorita vamos a ver cómo es que genera sus acciones en el ciclo menstrual. Y los andrógenos, la testosterona, miren ustedes, 25% se forma en el ovario, 25% en la suprarrenal y en tejido periférico el 50%. El otro andrógeno es la androstenediona, 50% en el ovario, 50% en la suprarrenal. Y la dihidroenviandrostenediona, sulfato, que se produce en el 90% en la suprarrenal. ¿Para qué me sirven los andrógenos? Básicamente para el desarrollo del vello, que genera la pilosidad corporal, ¿no? También actúa en los folículos, el folículo piloso, y actúa, está puesto acá, en las células, en las glándulas sebáceas, produciendo el acné o produciendo la grasa cutánea. Efecto análogo. El endometrio, que es el otro elemento que nos interesa, básicamente el endometrio tiene una capa basal. A partir de esta capa es que siempre crece el endometrio, y luego tenemos una capa funcional. Y la capa funcional tiene una capa esponjosa al fondo y una capa compacta hacia afuera. Toda la capa funcional es la que cae y se renueva en cada ciclo. Entonces, como tenemos una fase preovulatoria o fase proliferativa, el endometrio se ha descamado en todo el proceso de la menstruación y ahora va a empezar a crecer o a proliferar. Fase proliferativa. ¿De quién depende ese crecimiento? Básicamente del estrógeno. El estrógeno permite crecimiento endometrial, de tal manera de que las células van a crecer y crecer hasta el momento de la ovulación. Inmediatamente que se produce la ovulación, hemos visto que el cuerpo lúteo empieza a funcionar y forma progesterona. Y esta progesterona lo que va a hacer es modificar las glándulas endometriales, las va a hacer más tortuosas, van a secretar mayor sustancia nutritiva, y el endometrio pasa a llamarse endometrio secretor. Si yo tengo un endometrio proliferativo o preovulatorio y un endometrio secretor o postovulatorio, que depende básicamente de la progesterona. Esto es importante. Ahora, el cuerpo lúteo siempre vive 14 días. Y la función del cuerpo lúteo, que es formar progesterona, es muchísimo mayor en el día 7 de haberse formado. O sea que si ovulación es el día 14, el día 21 del ciclo tenemos la máxima expresión funcional del cuerpo lúteo con la mayor cantidad de progesterona. Ahora, todo ese endometrio que ha crecido y que luego ha empezado a modificarse, a llenarse de glándulas, un endometrio secretor, es para que se produzca un endometrio que permita aceptar al embrión, si es que se ha producido. Entonces, entre el día 21 y el día 24, el endometrio está funcionalmente en capacidad de aceptar un nuevo embrión, y a esos días se llama la ventana de implantación. ¿Y qué ocurre pues del día 21 al día 24?
4. ¿Bien? Si no se implanta, el cuerpo se destruye, cae la progesterona y se produce la menstruación, ¿no? Y de acá algo importante. El crecimiento del endometrio está dado por estrógenos y evitar que siga creciendo depende de progesterona. En condiciones normales, una mujer en edad fértil, el endometrio máximo mide 16 milímetros. Pero si tenemos una paciente que tiene un endometrio que mide más de 17, 19, 20, o tiene un cáncer de endometrio o es una hiperplasia. En la posmenopáusica, que vamos a ver más adelante, como ya no hay acción de estrógenos, el endometrio no tiene por qué crecer y el endometrio en una posmenopáusica tiene que medir máximo 5 milímetros o menos. Si en una posmenopáusica tiene un endometrio que mide 6 o 7 milímetros, ese es un cáncer endometrial hasta demostrar lo contrario, ¿no? Se verá más adelante. El ciclo menstrual también es alterado en el moco cervical. En los días de ovulación de gran cantidad de estrógenos, la cantidad de moco cervical es abundante y uno puede sacar el moco y separa los dedos en un hilo de hasta 17 centímetros sin que se rompa. En cambio, después de la ovulación, el moco es completamente espeso y antes de la menstruación también esto es espeso y después de la menstruación sigue más espeso. ¿Por qué es espeso acá? Porque no hay estrógeno. ¿Y por qué es espeso acá? Porque acá hay gran cantidad de progesterona. ¿De quién depende la filancia o la cantidad de moco cervical? Básicamente del estrógeno. ¿No? Pasemos a ahora, ¿por qué se produce la menstruación? Veamos ustedes. ¿Qué pasó el día 28 del ciclo? El cuerpo lúteo que estaba formando su progesterona ya no tiene estímulo para crecer y entonces ya no forma progesterona. Y cuando la progesterona cae en su nivel, pasan dos cosas. Hay una alteración entre la vasoconstricción y la vasodilatación. Vamos a suponer que el tablario donde estoy parado yo es el endometrio basal y hacia acá arriba ha crecido el endometrio funcional. Ese endometrio funcional, para que pueda mantener funcionalidad, tiene los vasos rectos que están dándole la suficiente cantidad de sangre con oxigenación. ¿Y por qué es eso? Porque normalmente hay un equilibrio entre los vasodilatadores que permiten flujo sanguíneo y los vasoconstrictores que impiden. Cuando una mujer, la progesterona cae, inmediatamente los vasodilatadores disminuyen y los vasoconstrictores aparecen. ¿Cuál vasoconstrictor? Dos. Uno, la endotelina y la prostaglandina F2-alfa hacen vasoconstricción, mientras que el óxido nítrico y las prostaciclinas disminuyen. ¿Qué pasa eso? Que todo el endometrio, al no recibir oxigenación, empieza a necrosarse. Entonces va a empezar a caer. La pregunta es, si todo el endometrio se ha necrosado, ¿por qué todo el endometrio no cae en un solo momento? Es decir, la mujer salta y se sale su endometrio y acabaría el ciclo. Y eso no ocurre porque justamente con esta disminución de progesterona también aparece aumento de la matriz metaloproteinasa. ¿Y qué cosa es la matriz metaloproteinasa? Son enzimas que destruyen el cemento intercelular, es decir, facilitan la disgregación del tejido, y es por esa razón que el endometrio se va liberando poco a poco en 3, 4 o 5 días, dependiendo de cada mujer, por efecto de la matriz metaloproteinasa. Otra cosa más para que vayan viendo ustedes. ¿Qué cosa tenemos acá? La prostaglandina F2-alfa. ¿Qué acción tiene? Acción de vasoconstricción, acción de contracción. En mujeres que tienen aumento de prostaglandina F2-alfa en el momento de la menstruación, como la prostaglandina F2-alfa es constrictora, va a generar intensa contracción en el músculo uterino que le genera dolor a la mujer o dismenorrea. Entonces uno explica que en la menstruación aquellas mujeres que tienen mayor cantidad de prostaglandina F2-alfa son las que van a hacer sus cólicos menstruales o sus dismenorreas, ¿no? Entonces, después veremos la terapéutica. Ahora bien, entonces la menstruación viene a ser el desprendimiento funcional del endometrio en los primates. Los únicos que menstruan son los primates. Gatos, perros no menstruan, si acaso.
¿Por qué? Porque los gatos y perros siguen su ciclo biológico. Hacen estro, se embarazan, dan a luz. Estro, se embarazan y dan a luz. Pero los pobres perros los hemos secuestrado en nuestras casas y a los gatos también. Y como son nuestras mascotas, no dejamos que se embaracen. Entonces el perro o la perra está en sus días de esto, está como loca buscando macho y la tienen que tener. Producto de eso, a veces las perras ahora ya liberan un poco de secreción. Están diciendo, ay, mi perrita menstruó, y están buscando toallas higiénicas para perros. ¿Sí hay? Ya, pero vamos a ver esto. Primera menstruación, menarquia. Esa menarquia va a terminar 40 años después con la menopausia, que es la última menstruación. Una mujer menstrua entre 24 y 34 días periódicamente. Y la duración del flujo menstrual está entre 3 a 5 días. Y la cantidad de sangre que libera máximo es propiamente 30 y 80 mililitros. Eso es lo normal. Pero vamos a encontrar que como son mujeres, les va a dar la contra, entonces, no, yo quiero menstruar más tiempo. Entonces, hay mujeres cuyo ciclo menstrual es mayor de 35 días, menstruan cada 40 días, cada 42 días. Esas mujeres lo que tienen es una oligomenorrea, menstruaciones muy espaciadas. Hay otras que no, menstruan en menos de 21 días. Yo menstruo cada 20 días, doctor. Esa mujer lo que tiene es una polimenorrea. O sea, oligomenorrea, menstruaciones espaciadas, y polimenorrea, menstruaciones cercanas. Esto es en cuanto a intervalo. Vamos a volumen. Hay mujeres que volúen muy poco. Doctor, yo menstruo 7 gotas. Esa es una hipomenorrea. No, menstruo cada 28 días, pero solamente mancho un paño. Perfecto, hipomenorrea. Hay otra que dice, doctor, yo tengo ortrafobia, o sea, hipermenorrea. No, yo menstruo, pero menstruo, calle. No, volumen excesivo con intervalos regulares. Menstrua cada 28 días, 4 paquetes, perfecto, ya. Hay otra que es la metrorragia, es decir, tiene volumen normal, pero es irregular. ¿Cuándo menstrua? No sé, pero menstruo. Esa es la metrorragia. Y hay la menometrorragia. Aquella mujer que tiene aumento de volumen y es irregular. No sabe cuándo menstrua, pero cuando menstrua, menstrua. Y existen otras que tienen el sputting o la hemorragia intermenstrual, que es un sangradito entre menstruación y menstruación. La chica llega a la noche a la casa, se saca la truza y ve que hay una manchita de sangre. Eso es un sputting. ¿Qué significa? Generalmente que esté en relación con la ovulación. Ese día la chica ha ovulado. Vale. Ahora, miren, un ovario funciona bien si tiene una buena reserva. Y si tiene una buena reserva, no necesita de estímulos tan altos. O sea, FSH y LH, que son las hormonas que estimulan al ovario, en una mujer en edad fértil, con buena cantidad de reserva ovárica, con buena cantidad de folículos, no es más de 30 su valor. Y el estradiol, por favor, la parte es alta. Pero cuando la mujer pierde reserva ovárica, necesita más estímulo. En ese caso, los valores de FSH o LH suben por encima de 30. ¿No? Para que no se olviden ustedes de 30 es la edad que máximo cumple la mujer y declara. Una chica, ¿qué edad tienes? 28, ¿qué edad tienes? 24, ¿qué edad tienes? 26, no hay problema. ¿Qué edad tienes? Eso no se pregunta, vieja, más de 30. Entonces, eso es lo caracteriza. Bueno, ya tenemos esos datos. Ahora bien, miren ustedes. Esto es copiado. López Mato es una feminista y es una bióloga. ¿Qué cosa dice López Mato? Las mujeres estamos expuestas durante toda nuestra edad fértil a variaciones hormonales, endometriales, humorales, ováricas, adrenales y cerebrales. Esto nos lleva a variaciones de conducta, humor, peso, apetito, líbido, temperatura, tanto en la fase folicular como en la fase luteína. Yo no hablo de menorrea, de síndrome menstrual, porque eso corresponde a la patología, eso es normal, pero pasa con las mujeres. Por eso que una mujer durante un ciclo menstrual, por sus hormonas, es una hada, luego se convierte en bruja o en geisha.
dependiendo su ciclo. ¿Está bien? Listo. Chao. Ahora bien, ¿qué ha pasado en los últimos 2 siglos? En los últimos 2 siglos, la mujer ha empezado a aumentar su esperanza de vida. Se supone que para el 2020 la esperanza de vida estará en los 90 años. Pero vamos a ver que el ovario deja de funcionar a los 50. Es decir, esta mujer va a tener 40 años de su vida sin función ovárica, sin estrógenos. Y eso es un fenómeno nuevo que trae una serie de problemas. Miren, el climaterio. ¿Cómo se pensaba antes del climaterio? ¿Qué decía Aristóteles? La mujer es una deformidad necesaria para la preservación de la especie. Solo mientras es fértil, después es inútil e innecesaria. Paracelso, la menstruación es una confluencia de sustancias excrementicias que desembocan en el útero para ser expulsadas. Y hay gente que todavía cree ser como Paracelso, que cree que la menstruación es un desfogue de lo malo. Hipócrates, ¿qué decía? La menopausia es la retención de la menstruación con pérdida del equilibrio interno a un estado deplorable. ¿Qué pasa ahora? A ver, nosotros, en la menopausia hay unos cambios hormonales. Disminuyen los estrógenos, desaparece la progesterona, aumentan los andrógenos. Eso modifica a la mujer, ¿no? Y seguimos entonces. ¿Qué pasa? Recuerden, ¿para qué tiene estrógeno la mujer? Y acá viene. El estrógeno tiene que ver con el endometrio para que éste crezca, con el miometrio para que el miometrio tenga una buena funcionalidad. Tiene que ver con la vagina porque le permite trofismo vaginal. Y tiene que ver con el cuello porque le genera buen moco cervical, como hemos visto. Además, el estrógeno le da trofismo a la vulva. El estrógeno facilita una buena formación de conductos galactóforos para una buena lactancia. El estrógeno en las trompas ayuda a la proliferación para que haya una buena función en el momento de la fecundación. Y en los ovarios estimula síntesis de receptores para el FSH. Miren, eso hace el ovario. Y si sigo hablando más, me encuentro con lo más importante. El estrógeno es una sustancia neuroprotector porque activa catecolaminas, dopamina, noradrenalina y endorfinas. Es decir, esa mujer tiene buen sueño, buen talante, buena memoria. A nivel de piel, el estrógeno permite una acción trófica. Por eso que la mujer joven tiene un terso y liso, gracias al estrógeno. A nivel vascular, estimula circulación periférica, disminuye hemoglobina y hemodiálisis. A nivel de hueso, fija el hueso, facilita el calcio. A nivel hipófisis, pues negativo con FSH y positivo con FSH. Es decir, miren toda la función que tiene el estrógeno. Y esta mujer ahora va a dejar de tener esa función estrogénica. ¿Qué pasa entonces? La reserva ovárica, la cantidad de folículos que tiene la mujer, conforme el tiempo va pasando, se va perdiendo. Y si se pierden los folículos, la respuesta del ovario a la FSH, que cada vez es más pobre, por lo tanto, ¿qué va a hacer? FSH va a empezar a aumentar primeramente. Y FSH empieza a aumentar y los folículos no crecen bien, de tal manera que lo que tenemos son ciclos anovulatorios, no se forma óvulo. Y si en un ciclo no se forma óvulo, no se forma cuerpo lúteo. Y si no se forma cuerpo lúteo, tenemos disfunción de la progesterona. La primera hormona que empieza a disminuir en la fase de climaterio es la progesterona por los ciclos anovulatorios. Y entonces entramos al problema. Miren, la menopausia es la última menstruación, es una fecha, nada más. Antes que se produzca la última menstruación, ya la mujer tiene deficiencia de estrógenos. Y después que deja de menstruar, ya no tiene estrógenos. A ese proceso en la que hay carencia de estrógenos y ausencia de estrógenos, a todo eso se llama el climaterio. O sea, el periodo de adaptación de la mujer a la carencia de estrógenos es lo que se llama el climaterio. Y de ahí sale la perimenopausia, premenopausia, que no los voy a dañar el cerebro pensando en esas cosas, así que entramos de frente a lo que nos interesa. El síndrome climatérico
conjunto de molestias asociadas a cambios de la menopausia. ¿De qué depende? De las expectativas de vida saludable y cómo es que se producen los cambios. O sea, no es lo mismo que yo tenga una mujer de 40 años, hoy día la opere y le saco los ovarios, mañana ya no tiene ovarios. Su carga estrogénica se ha venido abajo rapidísimo. Esa va a tener síntomas. Aquella mujer que poquito a poquito va perdiendo sus folículos, se va adaptando mejor y va a tener menos cantidad de síntomas. Ahora bien, como decía, ¿qué era la menopausia? Última menstruación. ¿Cuándo digo que una mujer tiene menopausia? Cuando ha pasado un año sin menstruación. Entonces, el diagnóstico de menopausia es retrospectivo. ¿Y por qué se da la menopausia? Porque ya no hay ovocitos, porque desapareció la reserva ovárica, o si hay algunos ovocitos, estos no responden a las gonadotrofinas. Recordemos nosotros entonces que del colesterol, por efecto de la LH, se formaba la pregnenolona, que era un progestágeno, y la testosterona. Y por efecto de la FSH en la glandulosa, esa pregnenolona terminaba siendo estrógenos, ¿no? Y la testosterona por la aromatasa en estradiol y la androstenediona en estrona. Eso era el mecanismo fisiológico. Ahora, ¿qué va a pasar? En la mujer que ya está entrando en menopausia, no ovula. Si no ovula, no hay progesterona. Y si tengo una mujer que tiene estrógenos altos que estimulan crecimiento del endometrio y no tengo progesterona y la progesterona evite ese crecimiento, ¿qué va a pasar con la mujer? Va a ser una hiperplasia endometrial, un cáncer de endometrio, y como tengo estrógenos altos que activan la mama, también voy a hacer un cáncer endometrio, pero un cáncer de mamas. Tengo dos tipos de cáncer por estrógeno alto. Ahora, normalmente una mujer, los niveles de estradiol están entre 50 a 300 picogramos, pero cuando la mujer entra en menopausia están por debajo de 50 o de 40. ¿Qué ocurre entonces en esta mujer? Vamos a ver, miren ustedes. En el tejido graso, aquí existe la aromatasa. ¿Y qué va a pasar en este tejido graso? La testosterona, por efecto de la aromatasa, se convierte en estradiol. Y la androstenediona, por efecto de la aromatasa, se convierte en estrona. Pero de estos dos productos, este es el que mayor cantidad se forma. Por eso que dice que la estrona es el estrógeno periférico, donde se forma en tejido graso. Cuanto más grasa tenga una mujer, cuanto mayor peso tenga o mayor índice de masa corporal, mayor cantidad de estrona. Y como es estrona, que es un estrógeno y tiene bastante, más fácil es que me haga cáncer de endometrio o cáncer de mama. Por eso que el sobrepeso es un factor de riesgo para esos tipos de cánceres. ¿Qué otra cosa pasa? Ven ustedes. Cuando una mujer ya no tiene folículos, en el folículo se formaba la inhibina. ¿Y qué hacía la inhibina? Como su nombre lo dice, inhibía la liberación de FSH. Entonces, si ya no hay inhibina, FSH aumenta en gran cantidad. Inicialmente, al comienzo, el estrógeno puede ser normal o ligeramente bajo, y tenemos los ciclos cortos, ¿no?, o prolongados, no hay formación de los óvulos. Entonces, cuando ya el estrógeno baja, no hay folículos, la absorción es irregular, ciclos anovulatorios, no progesterona, igual, hipermenorrea o hiperplasia endometrial, los grandes problemas de las posmenopáusicas. Es decir, los andrógenos aumentan en una posmenopáusica, ya sabemos, con testosterona y estradiol. Cuando la mujer tiene capacidad reproductiva, el ovario produce el 50% de androstenediol. Cuando ya es menopáusica, el ovario produce solamente el 20%. ¿Quién produce más? El movimiento circular. Ustedes, la testosterona circulante del 5%, siempre 10% menor que en el varón. El varón tiene 6 nanogramos de testosterona, la mujer tiene 0.5 nanogramos de testosterona. Y entonces, lo mismo les digo acá, pasa lo siguiente:
¿no? Como no hay inhibina y no hay estradiol porque no funcionan los folículos, esto va a generar aumento de LH y FSH. Este ovario, que ya no ovula, forma más testosterona y androstenediona, que se va a ir a tejido periférico adiposo, y ahí la aromatasa la convierte en estradiol y en estradiol. Y para valorar más las cosas, la suprarrenal va a formar también androstenediona, que es un andrógeno, y la dihidroepiandrosterona y un poquito de progesterona. Pero esto, como son andrógenos, van al tejido adiposo con aromatasa, más estradiol y más estrona, más riesgo para la mujer. Entonces, en una mujer en climaterio, ¿qué vamos a encontrar? Estradiol ha bajado un montón, la estrona es el estrógeno dominante, creo que hay más, LH y FSH elevadas un montón, ¿no? Y aumenta los niveles de testosterona en ovario, ¿no? Y por lo tanto va a haber más andrógenos que estrógenos. Y esto va a traer trastornos vegetativos, trastornos metabólicos un montón, y trastornos psíquicos, que lo vamos a ir explicando rápido. Entonces, a una mujer que esté en menopausia y no tiene estrógenos, me hace síndrome climatérico, me hace fácilmente osteoporosis, me hace trastornos cardiovasculares, procesos degenerativos y problemas de circulación. Vamos viendo rápidamente. En el mundo se dice que la menopausia se produce a los 50 años. El estudio de Pacheco demostró que en Lima era en 48.2 años, en Cerro de Pasco 45 años más temprano y en Arequipa en 46 años. Bien. Hemos visto que lo básico que ocurre al no haber folículos, el aumento de FSH y el aumento de LH. ¿Cuál de los dos aumenta más? FSH aumenta hasta 10 veces su valor, LH solamente 3 veces. Ahora, ¿de dónde viene la sintomatología de una menopáusica? Depende de cómo disminuye la actividad ovárica, los factores socioculturales donde está la mujer y los factores psicológicos y de personalidad. Entramos rápido a eso. Miren ustedes, una mujer adulta tiene cambios físicos, psicológicos y sociales, y eso le va a dar su estado emocional. Pero esos cambios en la menopausia puede ser por problemas de hormona, puede ser, pero puede ser por problemas que ya tiene ella, de su estado de salud, por la forma como piensa la gente que tiene su climaterio y porque está envejecida. O sea, uno decía, ¿por qué si todo el problema es solamente hormonal, hay mujeres que tienen síntomas y hay mujeres que no tienen síntomas? Porque el problema no solamente es el problema de estrógenos, sino el problema del estado emocional. Vean ustedes, la mujer a qué edad, déjenme estar, entre los 50 y 60 años, la famosa quinta y sexta década. Y hay una serie de elementos que van a marcar a la mujer. Primero, se da cuenta que ya está vieja. Lamentablemente, la vejez es un fantasma que nadie quiere tener, ¿no? Y como ya está vieja y le queda poco tiempo, hace inventario de los logros obtenidos y de las metas alcanzadas. Si las alcanzó, contenta; si no, se ve frustrada. Por eso reniega. Pues van a ver ustedes que hay quienes todo critican, todo, porque como ellas no lograron y no lo van a poder lograr, entonces hay que fregar. Los jóvenes de ahora son unos mándalos, los jóvenes de ahora. Piña, pues en tu época no lo hiciste. Luego, ¿qué más pasa con estas señoras? Reevalúa el compromiso con la familia, la pareja, la comunidad y el empleo. Generalmente en esta etapa ya se está cumpliendo. Generalmente la comunidad la va dejando de lado, ¿no? Y luego, miren ustedes, para aquellos que tomaron poder, ¿no? ¿Qué cosa hicieron en el pueblo? Hay gente que terminó pues, como ministro, hay gente que terminó como director de una clínica, hay gente que terminó como jefe de una unidad X, y él reevaluará, porque ya se va a ir, qué cosa hizo en ese tiempo que le trae problemas. Luego, lo penoso, de enfermedad o muerte de los progenitores. Una persona por encima de los 50 años sabe que si tiene papás, lo tiene que cuidar o están enfermos o ya se han muerto. Y luego, lo más importante, miren, la conservación de la capacidad de ser lúdico y de experimentar placer a pesar de las pérdidas y dificultades. O sea, no porque soy viejo voy a tener que ser amargado.
No porque se murieron mis papás, no voy a ser feliz viendo a los hijos con los papás de otra persona. Y eso es bien difícil que ocurre en algunos casos. Ahora bien, en la menopausia va a pasar dos cosas. Algunas mujeres dicen, es positivo porque como es menopausia, de hija o de nuera va a ser madre a novia o suegra de también estados. Lo peor es que una menopáusica sabe que también está vieja y se va a morir y eso es un desastre. Ahora, psicológicamente, ¿qué pasa con la menopáusica? Dos cosas básicas. Cómo la cultura piensa en la menopausia y cómo se dan los cambios de roles. Miren ustedes rápido. Nosotros, queramos o no, venimos de los españoles que nos trajeron la tradición mediterránea del paradigma marianista, Madre María. Y la Madre María de casa tiene hijos y la mujer tiene que tener hijos. Imagínense el tormento mental de una mujer que está en menopausia y no ha tenido hijos. Ese es un problema. Segundo, nosotros venimos de la cosmovisión indígena, que es la dualística, es decir, la mujer tenía que tener hijos, por eso que tenía que ser fértil como la tierra. Hay comunidades en el Cusco donde la mujer es como la tierra, todos los años tiene que embarazarse. Y si un año no se embaraza, es rechazada por la comunidad porque es una mala tierra. Ese es un concepto. ¿Qué pasa? Antes la tradición estaba en las mujeres y era tradición oral. Pero llegaron los españoles, trajeron la escritura y ¿quiénes escribían? Los hombres. Y la tradición oral se convirtió en tradición escrita. Eso hace que la abuela vaya desapareciendo. A la abuela que se le hacía caso, la que nos indicaba, ya no, la abuela sigue para propina, nada más. No, y luego, la actitud negativa a la menopausia, pierde de belleza, disminución de estima. ¿Qué pasa? Usted está manejando su carro, le puso una mujer, y luego viene el mensaje de las madres que ya va desapareciendo con la tradición, ¿no? Porque muchas mamás dicen, hijita, ojalá que tú te cases con un hombre y tengas buenos hijos. Ese concepto ya cambió. Ahora, hijita, haz tu recientado, termina tu posgrado. Entonces, otro tipo de... ¿Se dan cuenta? Ahora bien. Y hay el cambio de rol. ¿Qué pasa? La coincidencia con el crecimiento de los hijos. Ese es el gran problema. La mujer tuvo su hijo a los 24 y ahora tiene 50 y la hija ya está adolescente o el hijo está adolescente y vienen los problemas. ¿No? En tu tiempo fue mamá, ahora no es así. ¿No? Viene el problema de la confusión y el estrés de identidad generacional. Eso era en tu época, ahora es diferente. Déjame vivir mi vida. Yo sé cómo lo hago. ¿No? Viene esto que es el síndrome del nido vacío. Miren, sus papás se casaron. Se sacaron el alma, se sacrificaron, compraron su casa, compraron su carro, incluso la casa no, cuarto para el niño, cuarto para la niña, cuarto para el otro niño. Pero los hijos crecieron y dicen, papá, gracias, hoy yo estoy haciendo mi residenciado, quiero hacer en Miami, hace un gusto, chao. La otra, papá, yo ya me casé y me voy a vivir con mi marido, chao. Y la otra, yo quiero ser tocamundos, chao. Y de pronto, los dos papás viejos, uno andropáusico, la otra menopáusica, se encuentran en lo que se llama el nido vacío. Hace 30 años. Eso trae una serie de alteraciones en las personas. Y en el caso de la mujer viene otra cosa peor, la mujer emparedada. ¿Qué cosa es? En el Perú la costumbre es que el hombre sea mayor al casarse con la mujer. Por lo tanto, quien se enferma primero va a ser el varón. Y esa mujer va a cuidar al marido. Pero resulta que tiene al papá que también se enfermó y esa mujer va a tener que cuidar al marido y al papá. Y se llama la mujer emparedada. Le destroza la vida. Luego, la famosa comezón de los 50. Muchos varones deciden que no son felices o no han sido felices y ahora necesitan ser felices. Firmado Mario Vargas Llosa. Pues ese es un... ¿no? Luego,
enfermedad o incapacidad del esposo, y acá viene bien, pérdida del grupo de amigos y soporte social. Ocurre lo siguiente, pues, en los 42 años de salida, y teníamos el profesor del colegio de promoción, al que ya me salí, porque me salí de vez en cuando, murió Pacho. No, qué pena, José, descansa en paz. ¿Se acuerdan de Rolando? Ayer falleció. Él será José. Pero si nos ponemos a pensar, los viejos van perdiendo amigos, con quién conversar, con quién hablar, no tienen soporte social. Y lo que es peor, la mujer biológicamente es más fuerte que el varón. Hay más viudas que viudos en el mundo, porque la mujer soporta más la separación de su viudo. O sea, si se muere el esposo, la mujer sobrevive 10 hasta 15 años. Si se muere la esposa, el hombre no le sobrevive más de 3 o 4 años, porque el hombre se ha acostumbrado a manejarse en base a la mujer. Pues todo eso le cambia a la mujer. Entonces acá tienen ustedes una sopa de flechas en la que todo finalmente, ¿qué termina? Que las mujeres posmenopáusicas tienen trastorno depresivo, no solamente por la falta de hormonas, sino por todo el entorno social. Y entonces, acá, ¿hay algún factor que modifica la menopausia? Sí. Factor genético, madres e hijas. Si la mamá tuvo menopausia a los 55, la hija también lo va a tener. Si la mamá tuvo menopausia a los 42, la hija también. Climatológico, se ha visto, cuanto es más cálido el país, la menopausia se retrasa. O sea, entre Juliaca y Piura, en Piura la mujer hasta los 52 años. En Juliaca a los 43 años se está dejando de menstruar. El estado civil se reporta que las solteras tienen menopausia más precoz, así que ya saben, cásense. Factores socioeconómicos, países pobres se adelanta con la edad. Paridad, cuanto más hijos tienen, más tardía es la menopausia. Anticonceptivos, su uso adelanta la edad de la menopausia. Hábito de fumar, la nicotina actúa en centros hipotalámicos, por la parte el hígado trabaja más rápido y se dañan las células germinativas, o sea, la mujer que fuma menopausia antes que la mujer que no. Y otros factores que tienen que ver, miren, aquellas que son las vegetas, nutrición vegetariana. Esa vegetariana, sí doctor, pero que ahí tengo estrógenos. Los estrógenos vegetales no tienen la potencia de un estrógeno animal, por eso que ellas es mucho más precoz. Ahora, nuevamente hemos visto los valores normales. Entonces, ¿qué pasa con una paciente que hace su menopausia? A corto plazo, alteraciones neurovegetativas, sofoco, sudoración, palpitación, náuseas, cefalea, insomnio, vértigo, ¿no? La habilidad emocional, irritabilidad, depresión, funcionalidad. Todo esto es lo que ustedes llaman el síndrome climatérico, ¿no? ¿Y por qué será? Porque básicamente el problema es a nivel hipotalámico, todos los mayores químicos, bochornos, alteraciones, ánimo, tiene que ver básicamente con el mecanismo hipotalámico. Vean ustedes, si disminuyen los niveles de estrógeno, disminuyen las endorfinas y las de colestrógenos circulantes que actúan en el hipotálamo libera más serotonina y norepinefrina y se disminuye el umbral de termorregulación, por eso que rápidamente la mujer dispara las olas de calor o los bruxismos. Los estrógenos disminuidos van a generar desequilibrio en la serotonina y la epinefrina. La serotonina tiene que ver con mecanismos de sueño y vigilia, por eso hay un sueño superficial, no descansa bien, depresión y los estrógenos me disminuyen los opioides cerebrales que tienen que ver con LH y FSH. Puntos altos de esto, la habilidad del controlador, hot flash, o sea, todo el problema explicado desde el punto de vista hormonal. Correcto. Luego, a mediano plazo, falta más estrógeno que vamos a tener. Atrofia genital, vagina seca, dominación sexual, fruto genital, se caen los genitales, el prolapso,
¿no? Incontinencia urinaria no tolera, porque la vejiga urinaria es estrógeno dependiente, y luego la atrofia cutánea. Vamos a ver a qué se debe eso. Porque el mejor antioxidante es el estrógeno. Y entonces, si no hay estrógeno, el colágeno es alterado a nivel de huesos, a nivel de piel, de ojos, de dientes y mediano. Por eso en la piel, al no haber efecto protector de los radicales libres, ese colágeno se pierde y se pierde la elasticidad de la piel y aparecen las arrugas. Por eso que la vagina también se acorta y se hace más seca. Por eso que como actúa a nivel de colágeno de dientes, las mujeres empiezan a tener problemas en los dientes y fácilmente se desprenden o se salen los dientes, problema de estrógeno. Y el estrógeno, como es protector de huesos, también va a tener el problema de la osteoporosis. Y a largo plazo, ya más tiempo, ya trastornos de conciencia y de mente, alteraciones cardiovasculares, alteraciones esqueléticas. ¿Qué va a pasar? Va a haber trombosis, mayor trombosis, esclerosis. Vamos a ver que el estrógeno aumenta el HDL y disminuye el LDL. Como no tiene estrógeno la mujer, aumenta el LDL y disminuye el HDL. Se daña el endotelio, aumenta la presión arterial, aumenta la enfermedad coronaria. Y tenemos problemas de osteoporosis, artrosis y artropatías. Todo por estrógeno, nada más. ¿No? Entonces, el metabolismo lipídico va a cambiar básicamente. Otra cosa más grande que convivir. Como el estrógeno es antioxidante, el estrógeno impide que el LDL se oxide. Si no hay estrógeno, el LDL se oxida y fácilmente forma ateromas, y los ateromas facilitan la arteriosclerosis y la hipertensión arterial. Miren todo el daño que se genera en el tejido, en el sistema vascular. Entonces, aumenta endotelinas, todo lo que ustedes ven es disminución de flujo. Los lípidos, como decían ustedes, LDL disminuye, perdón, HDL disminuye, LDL todas las aumentan y la oxidación también aumenta. A nivel endotelial, como se daña el endotelio, óxido nítrico y prostaciclina disminuyen. En endotelina y tromboxano aumentan. ¿A qué me llevan eso? A vasoconstricción, y me llevan a un flujo sanguíneo disminuido. Para que este flujo sanguíneo se mantenga, mi corazón empieza a bombear con más fuerza, con un problema de hipertensión. Y a nivel de coagulación, vean ustedes, aumenta el plasminógeno, fibrinógeno, y esto facilita la trombosis en las posmenopáusicas, ¿no? Y sobre el hueso, vean ustedes, los receptores de estrógeno están en osteoblastos, osteoclastos y osteocitos, ¿correcto? ¿No? Normalmente, hasta los 30 años, hombres y mujeres perdemos 3% de nuestra masa corporal. Cuando la mujer entra en menopausia, en los primeros 10 años de menopausia, pierde a 3 a 6% anal de hueso, y después de los 60 años pierde a 1 a 3% anual. De tal manera que a los 75 años esta mujer tiene 25% menos de hueso cortical y 50% menos de hueso clavicular. ¿Qué pasó? El estrógeno estimula a los osteoblastos y bloquea a los osteoclastos. Por eso que se mantiene la masa ósea. Cuando no hay estrógeno, no hay estímulo de osteoblasto, pero sí los osteoclastos salen y hacen su trabajo, y por lo tanto tenemos la pérdida de mineral ósea, ¿no? Aún más, vamos a ver que aumenta el peso en la mujer, su índice de masa se incrementa y la grasa empieza a ser tipo de pera, pasa a ser manzana. ¿Cuál es el problema? Eso nos va a generar una serie de trastornos para diabetes, hipertensión y hipertensión arterial. Ya es patológico, así que no nos metemos. En estas pacientes es más fácil que me hagan resistencia a la insulina, con todo el problema de la resistencia a la insulina, que no la vamos a mencionar. Entonces, finalmente, vean ustedes, una mujer menopáusica tiene cambios de colesterol, problema de sus triglicéridos, tiene problemas de resistencia a la insulina, tiene alteración de función vascular, aumento para que haya trombosis, y
disminución de la hemoglobina sexual de tal manera que hay mayor hormona libre que trae más problemas. ¡Pum! Chao. Acabamos con función testicular. Entonces, en el caso del hombre, ¿qué tenemos? El testículo, el tubo centrífugo. ¿Por qué tenemos el tubo centrífugo? Porque aquí se encuentran las dos células importantes, Sertoli y Leydig. La función del testículo es función de Sertoli y de Leydig. ¿Para qué sirven las células intersticiales de Leydig? ¿No? Básicamente, vamos a pasar de frente, lo siguiente. El mecanismo es el mismo. Arcuato bota GNRH pulsos rápidos para LH, pulsos lentos para FSH. LH con L de Leydig actúa en las células de Leydig, mientras que FSH con la S al centro actúa en las células de Sertoli. ¿Para qué sirve Sertoli? Para la formación de espermatozoides. ¿Y para qué sirve Leydig? Para la producción de testosterona. Ya tenemos el mecanismo. Entonces, LH facilita la proteína reguladora, la famosa STAR. ¿Y para qué me sirve el STAR? Para que el transporte del colesterol se haga rápido para la formación de las hormonas. Ahora bien, decimos nosotros, fíjense, hay una enzima que es importante en el varón, que es la 5-alfa reductasa. Esta 5-alfa reductasa va a convertir la testosterona en dihidrotestosterona. Vamos a ver qué pasa. Acá también. Entonces, la LH estimula para que del colesterol se forme la prenenolona, la progesterona, la androstenediona que ya hemos visto, y luego tenemos la testosterona. La testosterona, por efecto de la 5-alfa reductasa, se convierte en dihidrotestosterona. Ahí me quedo. Y la testosterona, por efecto de la aromatasa, se convierte en ¿qué? En estradiol. Es decir, el varón tiene testosterona, estradiol y dihidrotestosterona. ¿Y por qué me interesa esto? Acá, esto ya lo hemos visto. Entonces, ¿por qué me interesa? Por lo siguiente, miren ustedes. El testículo como testosterona, la testosterona va a la célula. La testosterona como testosterona tiene sus receptores y entonces tengo el efecto de la testosterona. ¿Qué efecto tiene la testosterona? Me sirve para la diferenciación sexual, pero solo de los conductos de Wolff, es decir, genitales internos. Me ayuda a espermatogenesis, qué sé yo. Pero esta testosterona, que es modificada por la 5-alfa reductasa y se convierte en dihidrotestosterona, va a tener acción como dihidrotestosterona. ¿Y qué me va a dar? Virilización externa, es decir, genitales externos masculinos y madurez sexual y pubertad. Es decir, un varón puede tener testículos y testosterona, pero no tiene 5-alfa reductasa y entonces no va a tener maduración sexual o va a tener una mala relación externa. Por eso que a veces llega un muchacho de 22 años, todo gordito, mira cómo está. Nunca se afeitó porque no tiene barba, ¿no? Y se va con su enamorada al hotel, se desnuda y la enamorada le dice: oye, a ti te falta dihidrotestosterona porque tienes barba. Entonces, la testosterona como testosterona, ¿qué va a hacer? Va a actuar a nivel del riñón, produciendo eritropoyetina para que haya mayor cantidad de células rojas. Va a producir, facilitando el desarrollo de la musculatura, va a permitir que la cintura escapular sea más amplia que la cintura pélvica. La testosterona se aromatiza en estrógeno y protege al hueso de la osteoporosis. La testosterona va a generar que se produzca el aumento del tamaño de la laringe, y eso va a hacer que el niño que inicia pubertad inicia con gallos, porque al crecer la laringe, las cuerdas vocales tienen que acomodarse, y el niño que empieza a soltar gallos es un niño que me está diciendo: oye, ya mis testículos están funcionando. Y por eso que cuando uno quiere ver a los que ahora tenemos disfrazados de mujer, lo primero que uno hace es verle ¿qué cosa? La manzana de Adán o la pera de Adán, como que llaman ustedes, que es evidente en todo hombre. Tenemos una mujer muy bonita, pero una manzanaza, esa no es mujer, es una... Si sigo, vamos a ver. Miren,
La dihidrotestosterona tiene que ver con pene, uretra y postra. Esos pacientes que tienen pene curvo, micropene, epispadia y pospadia son varones que tienen problemas de deficiencia de dihidrotestosterona. Miren, esa dihidrotestosterona va a actuar a nivel del folículo piloso y de la glándula sebácea para permitir la aparición de vello. El adolescente, ¿de qué se queja? De acné. ¿Y por qué tiene acné? Porque su testosterona está elevando los niveles de dihidrotestosterona y por eso tiene acné. Y cuando veamos más adelante en el síndrome de ovario poliquístico, la mujer tiene dihidrotestosterona en aumento y eso le hace acné, piel grasa y aparición de vello corporal. Entonces, eso es el problema básico de testosterona. Caramba. Entonces, para formar espermatozoides, ¿qué necesitamos? Primero, la célula de Sertoli, porque de ellas dependen los espermatozoides. Pero necesitamos testosterona, si no nos funciona. Y necesitamos estrógeno. Y algo que es importantísimo en el varón, hormona del crecimiento. Entonces, la formación de espermatozoides no solamente es de Sertoli y de testosterona, sino de hormona de crecimiento y de estrógenos. Bien. Listo, acá están todas las funciones, no hay ningún problema. Entonces, los espermatozoides se demoran en formarse entre 72 y 74 días. Y una vez que se formaron, se almacenan en el epidídimo y ahí están, ¿no? Haciendo footing, esperándola eyaculación. Plancha quemada y ya está. Ahora bien, ¿qué? De frente, ya sabemos que producto de la espermatogenesis y se va a dar la formación de las dos meiosis, al final tenemos 50% de espermatozoides X y 50 Y. Aquí tienen el espermatozoide con el acrosoma o capuchón necesario para poder penetrar al óvulo, todo el DNA concentrado aquí y en el cuello la cantidad de mitocondrias que le dan la capacidad energética para mover la cola y poder desplazarse. El espermatozoide viaja en el semen y el 60% del volumen seminal lo forman las vesículas seminales y la próstata solamente el 20%. Hay muchos varones que creen que porque le sacaron la próstata ya no pueden eyacular. La eyaculación depende de la vesícula seminal, básicamente la cantidad de líquido seminal está aquí y no en la próstata, ¿no? Ahora, el problema es que la apoptosis o muerte controlada es una muerte que se va a dar en aquellos espermatozoides que no se utilizan. Pero de pronto hay gente que estamos en estudio de infertilidad y encontramos que el varón no tiene, o los espermatozoides que tiene, todos salen muertos. Desde todos están muertos. ¿Y por qué será esto? Porque el varón tiene disminución de FSH y disminución de testosterona. Es decir, cuando uno estudia a un varón, no solo se limita a estudiar espermatozoides, sino también todo el englobamiento hormonal que él tiene. Y así llegamos a lo que mal se ha llamado andropausia, ¿no? Y que se decía síndrome caracterizado por síntomas y signos atribuibles a disponibilidad reducida de andrógenos que ocurren en el envejecimiento. La Asociación Americana le ha llamado mejor el signo de Adams, que tiende a ser pues deficiencia androgénica en varones de edad avanzada. Se maneja más como el Adams. ¿Y por qué les digo esto? Porque miren ustedes, si bien vemos que hay disminución de testosterona, lo que ocurre en un paciente con Adams es que lo primero que aparece es disminución de hormona del crecimiento y disminución de melatonina. Y esta disminución de melatonina tiene que ver pues, con la alteración del sueño y vigilia. Y esta hormona del crecimiento finalmente le va a dar disminución de testosterona y de la dihidroepiandrosterona y la dihidroepiandrosterona sulfato, que son metabolitos androgénicos. Además va a haber disminución de tiroxina, aumento de leptina, por eso el hombre se hace panzón, y aumento de la resistencia a la insulina. O sea, la andropausia no solamente es disminución de testosterona, sino va más allá. Ahora bien,
¿Cómo podemos saber nosotros si el paciente está con su ADAM? Hay este famoso cuestionario de San Luis. Si ven ustedes, tiene 10 preguntas. De las 10 preguntas, la más nos interesa. La pregunta 1 dice, ¿tiene disminución en la libido? Y la pregunta dice, ¿sus erecciones son menos sostenidas? Entonces, si le preguntamos al varón y de estas cuestionarios me dice sí a la 1 o 7, suficiente con esas dos para decir que el varón está haciendo su andropausia o su síndrome de ADAM. O si me responde a 3 preguntas cualquiera como positiva, ese paciente está haciendo su síndrome de ADAM. Una vez que tengo eso, entonces, ¿ahora qué hago? Le digo clínicamente que va a tener disminución de la libido, disminución de las erecciones, cambios de humor, depresión, ansiedad, irritabilidad y disminución concomitante de la actividad intelectual. Disminución de masa muscular y fuerza, disminución de densidad mineral ósea con osteopenia, aumento de grasa corporal, percepción del deterioro del estado general, trastornos del sueño, disminución de vello corporal y con la piel, sudoración y calor. Miren ustedes, problema de andrógeno sería disminución de vello corporal, disminución de líbido y alteraciones de erecciones, pero el resto no lo vamos a poder explicar con problemas solo de testosterona o de dihidroepiandrosterona, sino de hormona de crecimiento, de melatonina y de hormona de tiroxina. Entonces, ya hice mi San Luis que me ayuda. ¿Cómo el diagnóstico? La testosterona total en un varón está entre 300 a 1200 nanogramos decilitros. De esa testosterona, la libre, que solamente entre un 2 a un 4.8%, tiene 9 a 32. Si el varón tiene menos de 300 de testosterona, estamos dando el diagnóstico de que tiene un ADA, ¿no? Recuerden ustedes que la testosterona unida es aquella testosterona que está unida a la albúmina o a la proteína ligadora de hormona sexual. Y esta proteína ligadora de hormona sexual depende de formación en el hígado, ¿no? Y la testosterona biodisponible es la testosterona libre para la testosterona unida a albúmina. En otras palabras, esta que está unida a la proteína es una testosterona, entre comillas, que no va a funcionar, que no nos sirve funcionalmente. La que vamos a utilizar es la que está libre y la que puede estar en la albúmina. Por eso es que la hormona unida a albúmina a la larga es un depósito de hormona y que en algún momento se libera y me sirve a mí como hormona libre para hacer el efecto hormonal que se necesita. Finalmente, para acabar, vemos un poquito de embarazo. Veamos ustedes, hemos dicho, la ovulación se va a dar y a los 15 minutos de la ovulación el óvulo ya se encuentra en la trompa. Ya. Los espermatozoides, vamos a ver, van al moco cervical. Ahora, una cosa importante, una vez que el espermatozoide llega al moco cervical, ahí se queda porque va a haber un cambio bioquímico para poder ser fecundante. A ese cambio bioquímico se llama la capacitancia o la capacitación, que normalmente dura 6 horas. O sea, un coito eyaculado, el eyaculado pasa al moco cervical y ahí se queda 6 horas. Y 6 horas después, recién los espermatozoides ascienden hacia la trompa con la idea de fecundar al óvulo. ¿Cuánto tiempo están los espermatozoides ahí y saliendo del cuello hacia el óvulo? Las siguientes 72 horas. O sea, con un solo coito uno es capaz de, en los siguientes 3 días, producir una fecundación. Correcto. Entonces, como decía, el ovocito humano, capacidad de fertilizado 24 horas. El espermatozoide, 72 horas. ¿Dónde se produce la ovulación? En el tercio extercio de la trompa. Y de ahí hasta llegar al óvulo, al ovario, al útero, demora más o menos 3 días y medio, o sea, 80 horas. Y de ahí para implantarse, otros 3 días y medio. Es decir, desde la fecundación hasta la implantación, demora 7 días. Acá está la cosa, sale el óvulo, acá tercio externo, fertilización. Y luego de acá avanza el huevo fecundado, llega como mórula al útero, se pasea 3 días más y se implanta como blastocisto. Miren ustedes, si el día 14 la mujer ovula, ¿cuándo va a implantarse? 7 días después, el día 21.
si el folículo se ha roto el día 14 y se ha formado el cuerpo lúteo, ¿cuándo tengo la mayor cantidad de progesterona? 7 días después de haberse formado el cuerpo lúteo. Coincide entonces día 21 para la implantación. Es decir, miren ustedes, una vez que el huevo ha pasado a la cavidad uterina, va buscando el sitio donde va a empezar a nidar o va a empezar a implantarse. Y entonces vean ustedes, ¿qué va a pasar? Primero, el huevo fecundado se pega al endometrio. Luego se adhiere y finalmente se implanta. Entonces, bien, el día 5 llega a pegarse, el día 6 se adhiere y el día 7 recién comienza la implantación. ¿Qué pasó? ¿Qué significa implantación? Significa que el huevo ha empezado a formar su tejido trofoblástico. ¿Y cómo sé yo que está formando tejido trofoblástico? Porque este tejido trofoblástico lo que forma es la hormona del embarazo HCG. Entonces, yo digo que un huevo ha implantado cuando encuentro HCG. Y si encuentro HCG, entonces digo que eso es gestación. Entonces, el concepto actual de gestación no es unión óvulo-espermatozoide, sino es el momento en el que el huevo fecundado logra nidarse. Esa es la definición de OMS y de la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia. Recuerden entonces que de aquellas mujeres que han tenido óvulo fecundado, solo el 50% se implanta, el otro 50% se pierde. Por eso que yo no puedo decir que la fecundación es el embarazo. El embarazo es el proceso que comienza con la implantación. Y ahí sale el concepto. ¿Qué cosa es gestación? Parte del proceso que comienza con la implantación del preembrión en la mujer y finaliza con el nacimiento de un niño o con un aborto. Eso es todo lo que he querido darles en estas casi 2 horas. Así que ya saben. Usen su cerebro en el examen. Muchísimas gracias.